la lámpara encendida que no debe colocarse bajo el almud. Esta advertencia, aparentemente sencilla, encierra una de las realidades más profundas y urgentes del caminar cristiano. Porque no se trata simplemente de un llamado a evangelizar, sino de una confrontación directa a quienes, habiendo recibido la vida de Cristo, la ocultan por temor, por comodidad, por religiosidad, o por una vida centrada en el yo. Waxman decía que la luz no necesita hablar, necesita brillar. Y cuando el Cristo en nosotros no es visible, no es por falta de poder, sino por falta de entrega. La luz fue encendida, pero ha sido tapada. La gloria fue depositada, pero ha sido contenida. Y la pregunta que debemos hacernos es clara: ¿estamos escondiendo al Cristo en nosotros? El Evangelio según Mateo capítulo 5 versículo 15 lo dice con firmeza: ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. El almud, en tiempos antiguos, era una medida para granos, un recipiente que servía para cubrir. Y en la vida espiritual, este almud representa cualquier cosa que impide que la luz que hemos recibido se manifieste. Puede ser el temor al juicio ajeno, puede ser una personalidad reservada, puede ser un amor desordenado a la reputación, puede ser el deseo de vivir sin conflicto. Pero, como enseñaba Waxman, lo más común es que sea el alma, con su fuerza natural, sus razonamientos, sus emociones y su voluntad, lo que termina cubriendo la lámpara del espíritu. Y cuando esto ocurre, no solo se pierde la función del testimonio, sino que se pierde el propósito del creyente mismo. No fuimos llamados a contener a Cristo, sino a expresarlo. No fuimos salvados solo para tener vida eterna, sino para manifestar esa vida en esta tierra. El propósito de Dios no se limita a nuestra salvación personal, sino a la edificación del cuerpo y al testimonio del reino. Por eso, cada vez que escondemos a Cristo, por vergüenza, por comodidad, por interés propio, estamos negando nuestra razón de ser. Waxman afirmaba que la Iglesia no es un grupo de creyentes que creen lo mismo, sino una corporación de personas en quienes Cristo vive y desde quienes Cristo se expresa. Si la expresión se detiene, la Iglesia se estanca. Si la lámpara es cubierta, la casa queda en oscuridad. Y es aquí donde la responsabilidad individual se vuelve urgente. No basta con asistir a reuniones. No basta con tener conocimiento bíblico. No basta con evitar el pecado externo. Si Cristo no está siendo expresado, entonces algo anda mal. Puede haber vida, pero no hay función. Puede haber luz en potencia, pero no alumbramiento. Y esto, según la enseñanza del Señor, es algo que no pasará inadvertido. En el Evangelio según Marcos capítulo 4 versículos 21 al 22, dice: ¿acaso se trae la lámpara para ponerla debajo del almud, o debajo de la cama, no es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de salir a luz. Esta advertencia revela que el ocultamiento de la luz es temporal. Que, tarde o temprano, el Señor confrontará aquello que hemos tapado. Y que Él mismo exigirá una rendición de cuentas respecto a cómo hemos administrado la luz recibida. La lámpara fue encendida por Dios. No es obra humana. No es el resultado del esfuerzo ni del conocimiento. Es la vida misma del Hijo de Dios en nosotros. Pero el recipiente que la contiene sí puede interferir. El alma, cuando no ha sido tratada por la cruz, se vuelve el principal obstáculo para que la luz brille. Waxman enseñaba que hay muchos creyentes con un espíritu lleno de luz, pero con un alma gruesa, opaca, dominante, que impide la manifestación de esa luz. Y por eso, la cruz no es un adorno espiritual. Es una necesidad. Solo la cruz puede quebrar el almud. Solo la cruz puede hacer espacio para que el Cristo que está en nosotros salga a la superficie y alumbre. Sin cruz, hay represa. Con cruz, hay río. Sin cruz, hay conocimiento. Con cruz, hay testimonio. Y no estamos hablando de un testimonio religioso, basado en frases aprendidas o actitudes forzadas. Estamos hablando de una vida que brilla, que fluye, que impacta sin pretenderlo. Una vida que, por haber pasado por el quebrantamiento, se ha vuelto transparente. Como enseñaba Waxman, el propósito de Dios no es solo darnos luz, sino hacernos canales de luz. El problema es que muchos quieren retener la luz para sí. Quieren experimentar a Cristo internamente,
pero no están dispuestos a manifestarlo externamente. Tienen temor de ser rechazados, de ser malinterpretados, de ser perseguidos. Pero el Señor no nos llamó a vivir seguros, sino a vivir rendidos. No nos llamó a protegernos, sino a morir. Porque solo en la muerte del yo la vida de Cristo se hace evidente. Como dice la segunda carta a los Corintios capítulo 4 versículo 10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Cuando Cristo no es manifestado, las tinieblas se fortalecen. El mundo no está como está por la maldad creciente, sino por la luz decreciente. El problema no es cuánta oscuridad hay, sino cuánta luz no está alumbrando. Porque la luz no necesita gritarle a la oscuridad que se vaya, solo necesita brillar. Waxman ni decía que el poder del testimonio no está en lo que decimos, sino en lo que irradiamos. Un cristiano que vive a Cristo sin esconderlo, sin cubrirlo, sin racionalizarlo, es una amenaza para el infierno. No por sus palabras, sino por su vida. No por su conocimiento, sino por su expresión. No por su ministerio, sino por su comunión. Pero ¿cuántos hay que han recibido luz, y sin embargo viven debajo del almud? ¿Cuántos saben que Cristo vive en ellos, pero han decidido callarlo, disimularlo, reducirlo a los espacios aceptables de la religión? ¿Cuántos se mueven entre los hombres como si fueran simplemente personas éticas, buenos ciudadanos, religiosos respetables, pero no testigos vivos del Hijo de Dios? ¿Cuántos temen más a la desaprobación del hombre que a la tristeza del espíritu? ¿Cuántos esconden su luz para evitar problemas, para conservar amistades, para mantener empleos, para no incomodar? Y mientras tanto, el Señor observa, espera, anhela, pero también juzga. La lámpara no se encendió para ser guardada. Se encendió para alumbrar. Y alumbrar implica exposición. Implica vulnerabilidad. Implica perder cosas. Pero también implica participar de la gloria de Cristo. Como dice el Evangelio según Mateo capítulo 5 versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No dice que alumbremos en secreto. No dice que alumbremos solo entre creyentes. Dice, delante de los hombres. Porque ese es el candelero. Ese es el lugar de la manifestación. Ese es el terreno de la batalla espiritual. La luz, cuando es verdadera, no necesita adornos ni argumentos. No necesita ser anunciada con rótulos ni defendida con estrategias. Ella misma se defiende por el simple hecho de existir. La luz, cuando aparece, revela. Y lo que más teme el enemigo no es una iglesia con muchas actividades, ni una iglesia con buena organización, sino una iglesia llena de lámparas encendidas. Porque una sola lámpara puede transformar el ambiente entero. Waxman ni enseñaba que un cristiano lleno de Cristo y rendido al Señor puede hacer temblar las estructuras espirituales que gobiernan una ciudad, una familia, una empresa, sin necesidad de levantar la voz. Porque donde hay luz, las tinieblas retroceden por naturaleza. No hay debate entre luz y oscuridad. Hay presencia o hay ausencia. Donde la luz entra, la oscuridad pierde su lugar. ¿Pero qué pasa cuando esa luz es contenida? ¿Qué sucede cuando el creyente, en lugar de brillar, se mezcla? Cuando, en lugar de confrontar con su testimonio, adapta su vida para no incomodar. Entonces la oscuridad se normaliza. Se vuelve parte del paisaje. Y eso es lo que hoy vemos en muchas esferas de la vida cristiana. No es que el mundo sea más fuerte. Es que la luz ha sido escondida. Waxman ni decía que el peligro más grande para la iglesia no son los ataques del enemigo, sino la complacencia interna. Cuando el alma no quiere morir, cuando el yo no quiere ceder, cuando el creyente se acomoda a una vida de decencia exterior sin manifestación espiritual interior, el candelero pierde su función. Y el Señor, como ya lo ha hecho antes, quita el candelero. En el libro de Apocalipsis capítulo 2 versículo 5, el Señor le habla a la iglesia en Efeso con estas palabras: recuerda, por tanto, de donde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Esta advertencia no es para incrédulos. Es para una iglesia activa, doctrinalmente correcta, pero sin brillo.
Una iglesia que había dejado su primer amor. Y cuando el primer amor se pierde, la lámpara empieza a apagarse. No por falta de doctrina, sino por falta de comunión. No por falta de estructura, sino por falta de vida. Por eso, el Señor amenaza con quitar el candelero. Porque el candelero no es para adornar, es para alumbrar. Y si ya no alumbra, entonces pierde su razón de ser. La luz de Cristo en nosotros no fue dada para que la administremos según nuestro criterio, sino para que la obedezcamos. Y obedecer implica estar dispuestos a perder. Perder imagen, perder control, perder comodidad. Porque la luz no acomoda. La luz incomoda. Donde llega, expone. Y muchos, al ser expuestos, nos rechazarán. Pero eso no debe movernos. Porque no estamos aquí para agradar al mundo, sino para agradar al que nos llamó. Como dice la carta a los Gálatas capítulo 1 versículo 10, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios, o trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esta es una de las marcas del que ha decidido sacar la lámpara del almud, ya no vive para agradar a los hombres, sino para manifestar a Cristo. Y esta manifestación no es algo necesariamente público o visible. Muchas veces será en lo íntimo, en lo cotidiano, en lo imperceptible. Pero será real. Será como ese perfume de nardo derramado que llenó la casa sin que nadie lo pudiera ignorar. El Evangelio según Juan capítulo 12 versículo 3 nos dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Eso es lo que ocurre cuando Cristo no es ocultado, cuando es vivido y derramado en lo cotidiano, el ambiente cambia. Las personas lo perciben. Aunque no lo entiendan, saben que algo está presente. Y eso es lo que el Señor espera de nosotros, que llenemos de su fragancia los lugares donde nos movemos. Pero esto no puede ser producido por el alma. No puede ser imitado, ni fingido, ni fabricado. Solo puede brotar de una vida quebrantada, rendida, unida al Señor en espíritu. Waxman afirmaba que el cristiano debe aprender a vivir desde su espíritu, no desde su alma. Porque el alma oscila, se adapta, reacciona, pero el espíritu permanece. El alma busca aprobación, pero el espíritu busca comunión. El alma se mueve por impulsos, el espíritu se mueve por revelación. Cuando vivimos en el alma, la lámpara se opaca. Cuando vivimos en el espíritu, la lámpara brilla. Por eso el apóstol Pablo exhorta en la carta a los Romanos capítulo 12 versículo 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Este fervor en el espíritu es el combustible de la lámpara. Y no debemos pensar que solo los ministros, los predicadores, los líderes están llamados a alumbrar. Todos los creyentes, sin excepción, han recibido esta responsabilidad. Como dijo el Señor en el Evangelio según Mateo capítulo 5 versículo 14, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No dice que podríamos ser la luz, ni que deberíamos intentar serlo. Dice, sois. Es una afirmación de identidad. El problema es que muchos no lo creen. Otros lo creen, pero no lo viven. Y algunos lo viven, pero solo en círculos cómodos. La luz fue dada para el mundo. No para ser contenida en la iglesia. No para brillar en eventos. Sino para impactar en medio de la oscuridad real, donde nadie más quiere ir. La pregunta entonces no es, ¿tienes la luz? Sino, ¿dónde está tu lámpara? ¿Está en lo alto, o está debajo del almud? ¿Está alumbrando, o está escondida? ¿Estás permitiendo que Cristo se manifieste en ti, o lo estás tapando con una vida cristiana centrada en ti mismo? Waxman afirmaba que el mayor obstáculo para la expresión de Cristo no es el pecado evidente, sino el yo no tratado. El yo que quiere controlar, que quiere quedar bien, que quiere evitar el rechazo, que quiere vivir tranquilo. Pero ese yo, si no muere, apagará la lámpara. Puede mantener una apariencia cristiana, puede sostener una estructura religiosa, pero no brillará. Y sin brillo, no hay testimonio. Sin testimonio, no hay edificación. Sin edificación, no hay reino. El yo es, sin duda,
el almud más grande que cubre la lámpara de Cristo en el creyente. Y no se trata de un yo grosero, impúdico, escandaloso. No necesariamente. A menudo, es un yo decoroso, responsable, incluso piadoso. Un yo que asiste a reuniones, que canta con los demás, que sirve en lo visible, pero que nunca ha sido verdaderamente quebrado. Waxman ni enseñaba que este yo piadoso es incluso más peligroso que el yo mundano, porque se esconde bajo la apariencia de santidad. No rechaza abiertamente a Cristo, pero tampoco se rinde. No niega el Evangelio, pero lo limita. No se opone al Espíritu, pero le pone condiciones. Y en ese estado, la lámpara nunca será colocada en el candelero. Será una lámpara encendida, sí, pero ineficaz. Porque la condición para alumbrar no es solo tener luz, sino estar expuestos. Muchos cristianos han hecho de su alma una fortaleza. Son introspectivos, prudentes, discretos, según ellos mismos, pero en realidad están simplemente protegiendo su yo. No quieren ser juzgados. No quieren ser malinterpretados. No quieren perder el control de su entorno. Y por eso viven con la lámpara cubierta. Viven con Cristo, pero sin manifestación. Y lo más trágico es que llegan a creer que eso es madurez espiritual. Waxman ni afirmaba que la verdadera madurez no es autocontrol, sino comunión total con Cristo. La madurez no es medida por cuánto escondemos nuestras emociones, sino por cuánto expresamos al Hijo de Dios en nosotros. Un creyente maduro no es el que se reserva, sino el que se rinde. No es el que se protege, sino el que se expone para que Cristo sea visto. Por eso, el Señor no tolera la neutralidad. Él no permite que su luz sea usada como adorno, como amuleto, como recurso privado. En el Evangelio según Lucas capítulo 11 versículo 33 dice, nadie pone en oculto la lámpara, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entren vean la luz. ¿Para qué fue puesta la luz? Para que los que entren la vean. No dice para que tú la disfrutes en secreto, ni para que la uses cuando te conviene. La luz es para otros. La vida de Cristo no es un privilegio privado, sino un encargo público. Y esta responsabilidad nos confronta. Porque hay muchos que han recibido revelación, han experimentado visitaciones del Señor, han sido bendecidos con discernimiento espiritual, pero han sepultado todo eso bajo el almud de su alma no entregada. Han recibido la lámpara, pero la han escondido. ¿Y qué ocurre cuando la lámpara está bajo el almud? Primero, el creyente pierde el gozo. Porque el gozo de la vida cristiana no está en recibir, sino en fluir. La vida que no se comparte, se estanca. El gozo que no se expresa, se marchita. Segundo, el entorno queda en tinieblas. La familia no es edificada. Los compañeros de trabajo no son tocados. La iglesia no es enriquecida. Porque esa luz que debió haber sido puesta en alto está apagada por dentro. Y tercero, el creyente comienza a endurecerse. Se vuelve crítico, pasivo, distante. Ya no se quebranta como antes. Ya no responde con sensibilidad. Porque al tapar la lámpara, también ha cubierto su comunión con el Espíritu. En la carta a los Efesios capítulo 5 versículo 8 el apóstol Pablo escribe, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. La luz no es una meta. Es una condición. Pero también es una responsabilidad. Somos luz, por causa de Cristo en nosotros. Pero debemos andar como hijos de luz. Esto implica un estilo de vida, un testimonio, una actitud continua de exposición a la voluntad de Dios. Y eso no se logra sin la cruz. Waxman ni enseñaba que la cruz no es un símbolo emocional, sino una herramienta práctica. Cada vez que negamos al yo, la lámpara se libera. Cada vez que dejamos de defendernos, de justificarnos, de protegernos, Cristo gana espacio para expresarse. Y esa expresión es el verdadero fruto del creyente. No podemos seguir viviendo con la luz escondida. No podemos seguir negociando con el yo. No podemos seguir preservando nuestra imagen, nuestro control, nuestra zona de confort. El Señor no nos salvó para que vivamos una vida cómoda. Nos salvó para que Él viva en nosotros. Como dice la carta a los Gálatas capítulo 2 versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Esta no es una frase poética. Es una realidad que debe vivirse. No como inspiración, sino como sustancia. Y si no se vive, entonces el propósito de nuestra vida cristiana está siendo frustrado. No por falta de capacidad, sino por falta de rendición. Y es urgente que comprendamos esto, no hay opción intermedia. O la lámpara está sobre el candelero, o está bajo el almud. No hay términos medios. No hay luz semivisible. O brilla, o no, y la condición de muchos cristianos hoy es la de una luz sofocada. Una llama que todavía arde, pero con dificultad. Porque el alma ha construido capas sobre capas. Capas de razón, de excusas, de temores, de traumas, de experiencias pasadas mal procesadas. Y la luz ya no puede alumbrar. Pero el Señor, en su misericordia, quiere remover esas capas. No con violencia, sino con la cruz. No con juicio, sino con amor. Pero espera una respuesta. Porque el Señor no fuerza la rendición. La espera. La llama. La suscita. Pero no la impone. Por eso, el llamado hoy es a quitar el almud. A dejar de esconder lo que Dios encendió. A permitir que Cristo sea expresado, no solo en lo externo, sino desde lo más profundo. Que su vida fluya. Que su carácter se manifieste. Que su gloria se revele. Y esto no se logra con estrategias, sino con comunión.